Buenas tardes, amigos amantes del yoga. Esta es la segunda clase de los Yoga Sutras de Patanjali. La clase está basada en mi libro Autorrealización, Liberación, Iluminación, Yoga Sutras de Patanjali y más, en el que hago una traducción y comentario de los Yoga Sutras. Bien, hoy vamos a comenzar con el capítulo 1, estamos en el capítulo 1, en el sutra número 3. Voy a recordar el 1 y el 2, antes de leer y comentar el tercero. El 1 y el 2 lo vimos en la clase anterior, junto con la introducción. Capítulo 1, el Samadhi. Sutra 1 del capítulo 1. Aquí y ahora comienza la enseñanza del yoga. Sutra número 2. Para alcanzar el yoga o unión con el alma y después esta a su vez con el espíritu, se requiere el cese de la identificación con las fluctuaciones de la mente. Ahora vamos al número 3. Que dice así: logrado lo anterior, el yogi se conoce a sí mismo y sabe cómo es en realidad. Comentario: en el momento en que desaparecen las olas y el lago se aquieta, vemos el fondo. Igual sucede con nuestra mente. Cuando está en calma, vemos qué hay detrás, nuestra verdadera naturaleza tal como es. Bien. Por cierto, los 196 sutras repartidos en los 4 capítulos que constituyen los Yoga Sutras de Patanjali, los he puesto sin comentarios, todos juntos y seguidos al final del libro, para el que quiera leerlos todos seguidos, sin comentario más rápido, ¿no? Pero ahora estoy siguiendo el libro desde su principio con su comentario individualizado. ¿Quiere esto decir que el sutra número 3 quiere decir que mientras nosotros estemos identificados con nuestra mente, constituida fundamentalmente por sus ondulaciones, que son los pensamientos, no podremos saber ni conocernos quiénes somos nosotros realmente. Por eso es tan importante la meditación, entre otras muchas cosas. Porque nos permite aprender a aquietar la mente. Y entonces, cuando está quieta, es cuando podemos acceder a nuestro verdadero ser. Solo de este modo. Sutra número 4. Dice así: o se está identificado con el ser o con los vrittis, o una cosa o la otra. Los vrittis son las ondulaciones de la mente. Es claro.
o se está identificado con la mente, o aquietas la mente y estás en el ser. O una cosa o la otra. Es lo que nos está diciendo aquí nuestro querido maestro Patanjali. Sutra número 5. Dice así: los estados de la mente, los vrittis o fluctuaciones o modificaciones de la mente son 5. Unos dolorosos y otros no dolorosos. Fijaos qué interesante. Nos dice que son 5. Bien, continuamos. Conforme a la teoría de las kleshas, sobre la cual se basa la filosofía yógica, todas las experiencias agradables o penosas son realmente dolorosas para quienes tienen discernimiento y no están cegados por las ilusiones de la vida inferior. Nuestra ignorancia, causada por estas ilusiones, es la que nos hace encontrar placer en experiencias que son una fuente potencial de dolor y nos hace correr tras esos placeres. Cuando estemos despiertos espiritualmente, veremos el dolor potencial que se esconde en esos placeres, sin tener que esperar a que el dolor se presente de una forma activa. Y nos daremos cuenta que se justifica clasificar como dolorosas todas las experiencias que afectan a nuestros sentimientos, provocando atracciones o repulsiones. Al estudiante puede parecerle pesimista esta visión de la vida, pero mejor no juzgar hasta haber estudiado en detalle las kleshas, lo que haremos más adelante. Las modificaciones no dolorosas son las neutrales, las que no afectan a nuestros sentimientos. Todas nuestras experiencias en el campo de la mente son modificaciones mentales. Su control e inhibición completa extingue nuestra vida inferior y nos lleva inevitablemente al despertar de la conciencia superior. Es claro también. Es claro. Pienso que no necesita comentario, ¿no? Pienso que ya lo decía Jesús de otro modo, ¿no? Dice, no se puede servir a dos amos, o a uno o a otro. Es decir, o estás en el ser o estás en el ego. O estás identificado con la mente, o la mente la aquietas, se vuelve inexistente o traslúcida y ves lo que hay detrás, que es nuestro auténtico yo, nuestro auténtico ser. Por eso, como decía antes, la meditación es tan importante y el centro del yoga es la meditación. No son las asanas o posturas físicas que estamos acostumbrados a identificar con el yoga. El yoga contiene, ya veremos más adelante, que Patanjali hablaba del Ashtanga Yoga, que está constituido por 8 miembros. Significa la palabra Ashtanga, miembros. Y uno de ellos es el Hatha Yoga, fundamentalmente yoga físico. Pero lo esencial es la meditación. Ya lo iremos viendo más adelante. Entonces,
Como decía el Sutra 5, los estados de la mente, los vrittis o fluctuaciones de la mente son 5, unos dolorosos y otros no dolorosos. Y estos 5 son, vienen citados, enumerados, en el Sutra 6. Y son A. Conocimiento verdadero. 2. Conocimiento falso. 3. Ilusión, fantasía, imaginación o conceptualización. D. Sueños. Y E. Memoria o recuerdos. Estos son los 5 y ahora están enumerados todos juntos y ahora vamos a empezar uno por uno. Así en el Sutra 7 explica el número 1, el A, y dice así: el conocimiento verdadero se adquiere por 1. La percepción correcta, 2. La deducción, 3. Y por el estudio de las escrituras sagradas. El comentario. El conocimiento verdadero debe ayudarnos en nuestra limpieza mental. Hemos de dejar partir la identificación errónea con creer que yo soy lo que veo, oigo, toco, huelo, saboreo, deduzco o aquello sobre lo que recibo testimonio. Debemos suprimir el egoísmo. Tenemos que conocer los medios para obtener el conocimiento verdadero y darnos cuenta de él cuando lo hallemos. Aceptemos que la mente es el medio por el que se adquiere el conocimiento. En general, en Occidente se piensa que la mente es la parte del ser humano que utiliza el conocimiento. Dar vueltas y vueltas a una idea esforzándonos en resolver problemas mediante un fuerte trabajo mental, no tiene nada que ver con la función de desenvolvimiento del alma. Veréis, en Occidente, fruto de nuestra tradición, de nuestros científicos, de Descartes, entre otros, hemos puesto en un altar a la mente, de tal modo que creemos que todo se resuelve con la mente. Y que la mente consiste en pensar dando vueltas a la mente. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una persona tiene que tomar una decisión importante en su vida. Por ejemplo, si aceptar un puesto de trabajo que le han ofrecido o no. Según nuestra civilización, nuestra cultura occidental, pues nosotros nos sentaríamos y nos pondríamos a reflexionar y a pensar, dándole vueltas y vueltas al asunto, estudiando los pros, los contras, informándonos, investigando, pensando y dándole vueltas al coco, dicho coloquialmente, hasta que llegáramos a una conclusión que en realidad la obtenemos normalmente por agotamiento mental. Es decir, cuando estamos tan saturados que parece ya que nuestra cabeza está ardiendo de tanto darle vueltas al asunto, entonces tomamos la decisión. Por contra, las filosofías
orientales, y en este caso Patanjali, haciendo una interpretación de sus enseñanzas, que recoge la enseñanza del yoga anterior que se pierde milenios atrás. Es la contraria. O sea, cuando tenemos que tomar una decisión, lo que tenemos que hacer es apartar la mente y no pensar, sino dejar que nuestro ser se manifieste, o dicho de otra manera, entrar en contacto con nuestro verdadero yo y que él decida, que él actúe y nos haga saber qué es lo más conveniente. Continúo con el comentario del sutra. Como perfectamente explica Alice Bailey en su precioso libro La luz del alma, quien estudia Raja Yoga debe comprender bien que la mente está destinada a ser un órgano de percepción. El proceso más o menos es el siguiente. 1. Correcto control de las modificaciones de la mente. 2. Estabilización de la mente y su consiguiente empleo por el alma como órgano de visión, un sexto sentido y la síntesis de los otros 5. Fijaos qué interesante, ¿no?, lo que nos dice aquí Alice Bailey en este comentario al sutra, ¿no? O sea, en sus enseñanzas, ¿no? La mente es un sexto sentido y la síntesis de los otros 5. 3. Resultado, conocimiento correcto. 4. Correcto uso de la facultad perceptiva, de modo que el nuevo campo de conocimiento con el cual se hace contacto sea visto tal cual es. 5. Lo percibido es interpretado correctamente con la consiguiente aprobación de la intuición y la razón. Fijaos qué interesante también la introducción de la intuición, cuando estamos hablando del Raja Yoga o el yoga mental. Raja Yoga o yoga real, el yoga de la mente, el yoga más elevado y más difícil y más importante, por eso se le llama el yoga real. Y 6, correcta transmisión al cerebro físico de lo percibido. El testimonio del sexto sentido es interpretado correctamente y la evidencia transmitida con exactitud. Ahora voy a leer nuevamente, de más rápido, todo seguido, esta cita de Alice Bailey en su libro La luz del alma, dado lo relevante que es. Antes quiero decir a aquel que me escuche y que crea que esto es complicado, hay que tener en cuenta que el capítulo 1 no es el más fácil, sino al contrario, es el más difícil de los 4. Pero Patanjali lo puso así en primer lugar y yo he querido respetar su orden, ¿no? En todo caso, al intentar comprenderlo bien, vamos a abrirnos a la mente superior y con el tiempo irémonos dando cuenta que nuestra atención, nuestra capacidad de atención y concentración se va a ir desarrollando.
Por eso esto es una meditación profunda, el estudio de este texto. Y lo que estamos haciendo también, obviamente, que es eso. Y cuanto más profundicemos y cuanto más avancemos, más fácil nos va a ser comprenderlo. Esto es un trabajo de varias clases, ¿no? Varias charlas, donde vamos indagando los Yoga Sutras de uno en uno. Incluso con el tiempo veréis que os apetecerá, cuando estén todos los vídeos juntos, escucharlos seguidos. Por ejemplo, el otro día pusieron en la televisión la saga del Padrino, toda seguida. O sea, las tres películas juntas, seguidas, ¿no? Yo las vi enteras. Y claro, no es lo mismo ver una y al año ver otra y luego al año siguiente ver otra que ver las tres seguidas, porque al ver las tres seguidas te das cuenta de que van unidas, ¿no? Y se interpretan mejor, se entienden mejor. Bien. Quien estudia, dice Alice Bailey, quien estudia Raja Yoga debe comprender bien que la mente está destinada a ser un órgano de percepción. El proceso más o menos es el siguiente. 1. Correcto control de las modificaciones de la mente. O sea, tenemos que llegar a dominar nuestra mente y controlar sus modificaciones. Modificaciones se refiere a ondulaciones, britis, pensamientos, eso hay que controlarlo. Centrarnos, concentrarnos, dominar nuestra atención. 2. Estabilizarla. Y su consiguiente empleo por el alma como órgano de visión, un sexto sentido y la síntesis de los otros 5. Es decir, va a llegar el momento en que en vez de mirar para arriba, para el alma, la mente para el alma, va a ser va a ser el alma el que o la que utilice la mente para la visión. Fijaos, por eso es tan importante la mente, controlarla, conocerla y dominarla, porque además de ser una herramienta de la personalidad, va a ser también un instrumento del alma, un sexto sentido y la síntesis de los otros 5. Y es así como se produce el resultado del conocimiento correcto. 4. Correcto uso de la facultad perceptiva, de modo que el nuevo campo de conocimiento con el cual se hace contacto sea visto tal cual es. 5. Lo percibido es interpretado correctamente, con la consiguiente aprobación de la intuición y la razón. Y 6. Correcta transmisión al cerebro físico de lo percibido. El testimonio del sexto sentido es interpretado correctamente y la evidencia transmitida con exactitud. Bien. 8. Sutra número 8, capítulo 1. Dice así. El conocimiento falso es el adquirido basado en las percepciones externas de la forma. Solo el alma percibe correctamente. Mira que es claro y rotundo, ¿eh? O sea, las percepciones externas son erróneas. Solo el alma percibe correctamente. Por eso, aquel que está en comunión con su alma, aquel que está manifestando su alma,
en contacto con ella es el que va a percibir la realidad tal cual es. El ego siempre nos engaña. Solo el alma percibe con claridad. Hemos de tener en cuenta que la mayor parte de nuestra experiencia está pintada por nuestros miedos y deseos. Vemos a alguien o experimentamos algún suceso y, a causa de nuestros prejuicios, deseos o miedos, sacamos conclusiones que no son verdaderas. Si queremos ver las cosas como realmente son, necesitamos dejar partir nuestros apegos a tales concepciones erróneas como envidia, celos, racismo, lujuria y todos los deseos y miedos. Para explicar este sutra, recuerdo un chiste que voy a ver si lo recuerdo bien y os lo explico bien, y así también le damos a esta charla un poquito de no demasiada seriedad, ¿no? Porque yo pienso que hay que aprender, pero con humor, ¿no? Bien, el chiste que me he acordado es que era un hombre que se había ido de fiesta, ¿no? De juerga, y le habían dado las 5 de la mañana. Cuando se dio cuenta iba a regresar a su casa, miró el reloj y eran las 5 de la mañana. Y ahora, en el trayecto a su casa, empezó a pensar: no veas cuando llegue a mi casa mi mujer la que me valía. Hay que ver la hora de llegar, no sé qué, no sé en cuánto, eres un sinvergüenza, esto y lo otro. Bueno, imaginaos, ¿no? Iba el tío negro. Pasó por una gasolinera y vio que había flores. Y dijo: ay, le voy a comprar unas flores. Y ahora siguió pensando con las flores. Dice: ahora le voy a dar las flores y me va a liar una, me va a tirar las flores a la cara. Bueno, y el tío siguió camino de su casa dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Dándole vueltas. Y percibiendo la realidad desde su punto de vista, como dice el comentario del sutra, ¿no? Desde las percepciones externas, desde sus creencias del ego. Y hay que ver ahora, ya me dijo la última vez que llegué tarde que ya se iba a divorciar, que no quería saber nada de mí, como llegara tarde, que esto y que lo otro, es capaz de darme un sartenazo. Bueno, a todo esto llegó a su casa. Y se le habían olvidado las llaves, para más inri, ¿no? Y tocó al timbre. Y la mujer estaba dormida y la realidad era que la mujer ni se había dado cuenta de la hora que era, ni estaba enfadada ni nada, simplemente la había despertado porque él no tenía llaves, ¿no? Se la había olvidado. Pero como él iba cargado con todo eso que llevaba en su cabeza, pues cuando la mujer abrió la puerta, el hombre tiró las flores y dijo: bueno, pues ya está, pues nos divorciamos, me voy a dormir a un hotel. Y se fue. Entonces, esto es un ejemplo de cómo, siguiendo este sutra y su comentario, o sea, nuestras creencias, nuestras memorias, nos hacen vivir una vida que en realidad podríamos decir que no nos correspondería. Pero son estas creencias, estas visiones subjetivas, estas memorias, las que nos hacen pervivir la realidad y vivir en consecuencia. Como decía Krishnamurti, la auténtica libertad es la libertad
de uno mismo. Es decir, ser libre es ser libre de nuestro ego, que seamos capaces de percibir las cosas como si fuera la primera vez. Esto, por ejemplo, también se puede explicar con claridad, por ejemplo, con una relación amorosa o con una relación laboral. Imaginamos la situación en la que uno va a entrar en un trabajo nuevo, ¿no? Pero claro, uno ya ha estado en otros trabajos anteriores y ha tenido otros compañeros de trabajo, otros jefes, y todo eso es una mochila que llevamos. Son creencias que llevamos. Entonces, por ejemplo, si nuestro último jefe no nos trató debidamente, o todos nuestros jefes anteriores, o muchos de ellos, pues esto han formado una creencia en nosotros de que el próximo jefe, nosotros ya inconscientemente pensamos negativamente del nuevo jefe, incluso cuando el nuevo jefe todavía no se ha manifestado, porque hemos empezado a trabajar hoy. Entonces, claro, es muy importante darnos cuenta de esto y no hacer pagar justos por pecadores. O sea, si hemos entrado a trabajar aquí por el primer día, no pensemos negativamente del jefe o de los compañeros de trabajo o de los clientes, porque casi seguramente no tiene nada que ver con lo anterior. Así que, siguiendo a Krishnamurti, seamos libres de nuestra mente si queremos percibir la realidad. Y como dice Alice Bailey, solo el alma ve adecuadamente, no el ego. Así que intentemos vivir y percibir desde el alma y no desde el ego. Así no habrá error. Pero primero tenemos que contactar con el alma. Y para contactar con el alma tenemos que aquietar la mente. Y para aquietar la mente tenemos que meditar. Y el maestro que estamos tratando es el gran maestro de la meditación, Patanjali, que nos lo explica maravillosamente en sus Yoga Sutras, los cuales estamos estudiando pasito a pasito, sutra a sutra. Sutra número 9. La ilusión, fantasía, imaginación o conceptualización son el resultado del conocimiento adquirido de la comunicación verbal que no tiene sustancia real permanente. Repito, la ilusión, fantasía, imaginación o conceptualización es el resultado del conocimiento adquirido de la comunicación verbal que no tiene sustancia real permanente. Comentario. Pensar con palabras, mentalmente, sobre nuestra experiencia nos impide experimentar la realidad tal como es, ya que este pensamiento nunca para. Pero es útil porque puede ayudarnos a encontrar maneras de silenciarlo y experimentar el ser esencial. Creemos a nuestra mente cuando nos dice algo. Y esto no es la verdad. Nos quedamos apresados en un pensamiento y este se convierte en una especie de monstruo en nuestra mente, perturbando nuestra paz. Y somos incapaces de experimentar lo que nos sucede realmente, debido a esta creación de nuestra mente. Debemos aprender a silenciarla. Las formas mentales son de tres tipos.
1. Nuestras creaciones mentales creadas por nosotros mismos, efímeras, que dependen de la calidad de nuestros deseos y que pueden ser vitalizadas tanto por las tendencias inferiores como por las superiores que tengamos. Es importantísimo que no las confundamos con la realidad. Como ejemplo podemos señalar aquí la visión de Jesucristo que muchos dicen haber experimentado cuando, en el 99% de todos los casos, todo lo que han percibido es una forma mental, debido al deseo que es el padre del pensamiento. Son víctimas de este tipo de percepción incorrecta que Patanjali denomina fantasía. Esto es así. Muchas personas dicen, yo he visto a Jesucristo, yo he visto a la Virgen María. Y en el 99,9% de los casos, lo que tú has visto es la materialización de tu pensamiento, de tu creencia, de tu creación mental. Una vez tuve yo una experiencia muy interesante al respecto. Bueno, en realidad he tenido muchas, ¿no? Pero ahora mismo recuerdo una que fue esto que estamos hablando. Fue un ser elevado, un maestro de sabiduría. Yo estaba en la India, en donde fue su casa. Pero yo humildemente creo que no lo vi a él. O sea, yo lo vi. Pero yo lo que creo que yo vi, humildemente, lo digo así, yo vi como la formación mental de la visión. A ver si me explico. Imaginaos, por ejemplo, cuando veis una moviola o una visión a cámara lenta. Pues eso es lo que yo vi. Yo vi cómo se creaba una imagen a cámara lenta. Fue un regalo de sabiduría para mí, así lo interpreto yo. Yo durante mucho tiempo medité y reflexioné acerca de a ver si yo había visto realmente a este ser elevado o era una creación mental. Se lo comenté a alguna persona así de mi confianza, que considero que tiene mucha sabiduría. Incluso me dijeron algunos que no, que era este ser que se me había manifestado. Pero yo humildemente pienso que no. Que fue, por un lado era ese pensamiento, esa idea que estaba en aquel lugar, porque fue su casa, ¿no? Y por otro lado fue también mi creación mental, lo que está hablando aquí Patanjali, ¿no? O luego se juntaron las dos cosas. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque nuestro deseo de tener una visión, y ya avanzaremos porque el capítulo 3 del libro está dedicado a los... Obviamente yo os recomiendo que compréis el libro y así lo vamos estudiando mejor, ¿veis? El capítulo 3 va referido, se titula Siddhis, que son los poderes. Es interesantísimo. Por eso digo que este capítulo, el capítulo primero, es el más difícil. Luego ya
Y ese capítulo, ya ves, el capítulo de los poderes psíquicos y espirituales es una preciosidad y os va a encantar, ¿no? Más concreto de los poderes, que yo sé que todo investigador espiritual y esotérico, pues está encantadísimo, ¿no? Entonces, así lo vamos viendo mejor, ¿no? Con el libro. Bueno, seguimos. Decíamos que las formas mentales son de tres tipos. Uno, nuestras creaciones mentales, creadas por nosotros mismos. Ahora, dos, las creaciones mentales grupales, como nación, humanidad, etc. Sumándolas constituyen la gran ilusión. Claro, hay creaciones mentales propias, individuales, y creaciones mentales colectivas. 3. El guardián del umbral. Forma mental creada por el hombre cuando apareció por primera vez en forma física. Al ser creada por el yo inferior es perecedera y se mantiene viva por la energía inferior del hombre, quien cuando empieza a actuar como alma, la imagen creada por su fantasía o por reacción a la ilusión se disipa mediante un esfuerzo supremo. Termina de existir cuando la persona no la alimenta. Comprender esto hace que nos liberemos de esta esclavitud. Lo voy a leer otra vez. El guardián del umbral. Forma mental creada por el hombre cuando apareció por primera vez en forma física. Al ser creada por el yo inferior, es perecedera y se mantiene viva por la energía inferior del hombre, quien cuando empieza a actuar como alma, la imagen creada por su fantasía o por reacción a la ilusión se disipa mediante un esfuerzo supremo. Termina de existir cuando la persona no la alimenta. Comprender esto hace que nos liberemos de esta esclavitud. La verdad nos hará libres, decía Jesús. Sutra número 10. Dice así: el sueño está basado en el estado pasivo de los vritis o en la no percepción de los sentidos. Comentario. Sin tener en cuenta lo externo, no dirigiendo la conciencia hacia afuera, sino hacia nuestro interior, puede producirse un estado de pasividad. Esto le pasa mucho a los médiums. Esta situación de no percibir lo externo no es el samadhi del yogi ni el logro de la centralización a que aspira el estudiante de yoga, sino una especie de trance. Este aquietamiento autoimpuesto no solo es un entorpecimiento para llegar al yoga más elevado, sino que en muchos casos es excesivamente peligroso. La meta del yoga es la actividad correcta de la mente y su empleo adecuado. Por eso el yoga estudia la mente, porque esta mente la vamos a utilizar como el instrumento
de la iluminación. Pero no la mente actual no entrenada, sino la mente entrenada. Y dirigida por el ser. No que la mente vaya a su aire. Siempre se pone el ejemplo de que la mente es como un cachorrito, ¿no? Como un cachorrito de perrito. El cachorrito tú lo dejas y él está saltando por ahí, haciendo lo que le da la gana de la suya, sin ningún orden ni nada. Ojo, esa es la mente. Común. Y el perrito adiestrado es la mente controlada por el ser, que es lo que nosotros vamos a hacer con este trabajo. Vamos a adiestrar nuestra mente y vamos a conseguir que nuestra mente nos obedezca y que esté a nuestro servicio. Y no va a ser causa de infelicidad, sino todo lo contrario. Nuestra mente nos va a dar felicidad. En cambio ahora nos da nada más que problema. Hasta que la mente está adiestrada, rápidamente te identificas con la mente, tienes un problema o algún contratiempo, el ego ya se enfada, se cabrea, y ya como estamos identificados con la mente al 100% y el ego gobierna, pues ya está, y ahora te acuestas a dormir y no puedes dormir porque está ahí bum 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 bum. No, la mente tiene que hacer lo que nosotros queramos. A la mente le dice, bueno, esto ya está. Mañana cuando me levante llamaré por teléfono o resolveré este asunto. Ya no pienso más en eso, ahora voy a dormir, pum, por ejemplo. Aprenderemos a todo esto. La meta del yoga es sigo con el comentario. La meta del yoga es la actividad correcta de la mente y su empleo adecuado. El estado llamado mente en blanco y la receptividad pasiva, en la cual está interrumpida o atrofiada toda relación sensoria, no forman parte del proceso. El sueño a que se refiere este aforismo no es el adormecimiento del cuerpo, sino el de los britis. Es no tener el contacto de los sentidos sin que el sexto sentido, la mente, los haya sustituido en su actividad. En esta condición de sueño, el ser humano es propenso a las alucinaciones, impresiones erróneas, obsesiones y al engaño. Hay varios tipos de sueños. Voy a continuación a hacer una enumeración no completa. 1. El sueño común del cuerpo físico, cuando el cerebro no responde a ningún contacto de los sentidos. 2. El sueño de los britis, esas modificaciones de la mente que correlacionan al ser humano con su medio ambiente, a través de los sentidos y la mente. 3. El sueño del alma, que abarca esa parte de la experiencia del hombre desde su primera encarnación humana hasta que despierta al conocimiento del plan y se esfuerza por alinear al hombre inferior con la naturaleza y la voluntad del hombre espiritual interno. 4. El sueño del médium común, donde el cuerpo etérico es parcialmente proyectado fuera del cuerpo físico y también separado del cuerpo astral, produciéndose una condición muy peligrosa. 5. El samadhi o sueño del yogi, producido por el hombre real que se retira científica y conscientemente de su triple envoltura inferior
para actuar en niveles superiores, antes de prestar un servicio más activo en los niveles inferiores. 6. El sueño de los nirmanakayas. Un estado espiritual de concentración y enfoque tan intenso en el cuerpo átmico o espiritual que se retira la conciencia externa, no sólo de la personalidad, sino también de los dos planos inferiores de la tríada espiritual. Para su trabajo, el nirmanakaya está dormido en todos los estados menos en el plano átmico. Bueno, este es el fin del sutra número 10. Y hoy, pues, lo vamos a dejar aquí. El próximo lunes continuamos con el 11. Podéis preguntarme lo que queráis y cuando queráis. Y yo os contestaré cuando tenga conocimiento de la pregunta. Yo recomiendo leer este libro, una primera lectura rápida, luego una lectura más pausada y luego la tercera lectura ya al detalle. De todos modos, yo lo voy a explicar para que se comprenda de la mejor manera posible. Cierto es que este es un libro muy profundo. Por eso, cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero para mí el estado ideal sería que primero se lea este. Meditación, por qué, cómo y para qué. A continuación, este. Que este es una reedición del que acabo de enseñar. Después empezamos con este, que también tiene una reedición en Amazon. No obstante, cada uno que haga como quiera, pero yo recomiendo esto. La clase de hoy ha sido muy profunda, ¿no? Tal vez se entienda mejor, bueno, tal vez no, seguro, se entiende todo mejor como una unidad. Pero claro, es como el que estudia una carrera. O sea, tú no puedes estudiar la carrera de medicina y que te la aprenda y que la aprendas y te la expliquen toda junta en una tarde, ¿no? Eso requiere un tiempo y que las enseñanzas vayan entrando. Incluso este vídeo y el vídeo hay que verlo varias veces, lo ideal es con el libro. Esto es un estudio para sacarle el partido. Yo lo que sí os recomiendo es que lo hagáis, porque, como decía al principio, es que además, aparte de la sabiduría que contiene, es que esto es una meditación profunda. Nos tenemos que concentrar mucho para poder comprender bien y asimilar estas enseñanzas. Y vamos a entrar en la mente superior, desde la que se puede comprender estos asuntos espirituales profundos, no desde la mente inferior, que nos sirve para andar por casa,
Con lo cual os animo a que continuéis. Son enseñanzas muy elevadas y preguntarme todas las dudas que tengáis. Así que muchas gracias y hasta el próximo día. Namaskar.